con el título de ¿A quién busco y cuáles son mis intereses? La verdad que nosotros siempre que nos acercamos al Señor tenemos intereses y no la palabra que yo quiero traer hoy no es que ustedes no tengan interés de recibir del Señor. Claro que todos tenemos interés de recibir del Señor, pero la palabra va más bien dirigida: ¿cuáles son mis intereses reales en el Señor? Las motivaciones por las cuales me motivan a buscar de Dios. Porque, como he dicho, si no estoy equivocado, el miércoles, todos nosotros nos acercamos al Señor en nuestros primeros pasos por una necesidad, pero luego vamos aprendiendo a lo largo del camino algo más fuerte que ese interés que nosotros tuvimos en los primeros pasos. Y no llegamos al Señor porque le amábamos intensamente, sino que al recoger nuestro camino vamos aprendiendo a amar del Señor según nuestra convivencia con Él. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de que exista un hombre perfecto que ame al Señor en su totalidad de perfección, porque dice que el que ha empezado la buena obra en nosotros, Él la terminará. Así que nosotros estamos aprendiendo a amar a Dios. Pero lo que quiero en esta noche es que nosotros hagamos un análisis y veamos si verdaderamente nuestros intereses han sido cambiados en el Señor. Entonces, por eso he querido colocar a quién busco y cuáles son mis intereses. Porque cuando yo analizo mi vida y me acuerdo cuando he buscado del Señor, en mi regreso a su camino, los intereses eran completamente distintos de los que son ahora. No tienen nada que ver uno con el otro. Seguramente, si mis pensamientos y mis sentimientos y mis intereses en el Señor fueran los que son ahora, posiblemente ni siquiera me acercaría a la iglesia. Pero Dios, por su misericordia, nos arrastra por medio de una necesidad, por medio de un dolor, por medio de un testimonio, por medio de algo que nosotros vemos y nos trae a su camino. Y ahí aprendemos a tener comunión con Jesucristo y con su Padre y con el Espíritu Santo, dice su palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a entrar en esta intimidad con el Hijo y con el Padre y con el Espíritu Santo, entonces empieza a suceder algo nuevo en nuestra vida que se llama regeneración. Y la regeneración cambia mis intereses y cambia mi búsqueda. Entonces, si todos andamos en busca de algo y la búsqueda pasa a ser la motivación o el motor de mis haceres, así mi búsqueda está cimentada en mis intereses propios. Algo que el pecado ha colocado en la sociedad y en nuestra vida particular ha sido algo llamado amor propio. Es tanto que se dice que la depresión viene por falta de amor propio. Así que cuando baja el grado de amor propio, las personas entran en depresión. Sin embargo, Jesucristo dice que para que nosotros no seamos oprimidos, debemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Interesante que hay un contraste grande en la palabra de Dios. Pero si yo he nacido de nuevo, ¿cuáles son los consejos bíblicos en cuanto a esta cuestión? En cuanto a la cuestión de la búsqueda y del interés. Entonces hoy el mensaje es para nosotros como lo es siempre, ¿no? Yo acostumbro a decir que la palabra de Dios está escrito para la iglesia. Yo era uno que pensaba que lo que estaba escrito en la Biblia era para el mundo. Hasta el día que yo me desperté y digo, no, es para la iglesia. No es para el mundo. Sin embargo, nosotros hemos pensado así por la sencilla razón de la siguiente, que pensábamos que porque hemos aceptado al Señor Jesucristo, o yo por lo menos, ¿no?, que ya al estar en Cristo no debería ser pulido, no debería ser llamado la atención, no debería ser domesticado de alguna forma. Pero entonces nos damos cuenta cuando vamos en el camino
que 100% de la palabra de Dios es para la iglesia, es para los cristianos, son para aquellos que fueron lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y cuando nosotros pasamos de un momento de adoración como nosotros pasamos, donde nosotros sentimos la presencia de Dios, cuando es glorioso, cuando el Señor quebranta nuestra vida, la gran cuestión nuestra sería preguntar los consejos bíblicos en cuanto a la cuestión de mi búsqueda y de mis intereses. Yo podría preguntar a qué hemos venido esta noche. ¿Cuáles son los intereses que nos impulsaron a venir aquí esta noche? Posiblemente algunos de nosotros, más bien, había impulsos para que no vinieran. Otros, los impulsos de venir es como escapar de una realidad. Otros vienen porque quieren emocionarse, pero la iglesia de Cristo se reúne para adorar y para exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Y cuando nuestra mentalidad en cuanto a la búsqueda de Dios cambia, la venida a la iglesia cambia. Porque si viniéramos hoy a dar honra y glorias al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al nombre de Dios que es todopoderoso y que forjó un plan perfecto de salvación por medio de Cristo para nuestra vida, entonces nuestra actitud al venir a adorar a Dios serían actitudes diferentes. Pero muchas veces venimos cabizbajos, venimos tristes, venimos afectados por cualquier situación, y por la misericordia de Dios consuela nuestro corazón aquí en este lugar. Entonces, la palabra de Dios es completa porque dice que corrige, que redarguye, que consuela, que enseña. Entonces la palabra de Dios es la multiforma de gracia de Dios en Cristo para nuestra vida. Porque verdaderamente nosotros no somos merecedores de nada. Pero aún así, en nuestro afán, en nuestras búsquedas, nosotros muchas de las veces solo somos unos interesados. Y la Biblia nos llama a atención sobre esto. Y es bien verdad que muchas de las veces nosotros solo somos interesados porque hemos escuchado innumerables veces que Dios tiene un propósito, tiene propósitos distintos y de allí sale un Dios que está solo para servir. También hemos sido enseñados en esto. ¿Y dónde es que nosotros podemos ver esto? Cuando la mayoría de nuestras amistades en el Facebook dicen que son cristianos. Cuando la mayoría de nuestras amistades que dicen que ama a Dios aún viviendo una vida pecaminosa, reclama en una red social las bendiciones de Dios para su vida, olvidando la más importante de todas, que es el perdón de sus pecados, el lavamiento de sus pecados por medio de Cristo, de la sangre de Cristo Jesús en el Calvario. Entonces se ha hecho de moda en las redes sociales colocar versículos bíblicos, declarar versículos bíblicos sobre una situación, sobre una enfermedad, sobre cualquier situación, pero no quieren utilizar los versículos bíblicos que les animan a ser santos como lo es Dios. Cuando alguien pone algo de esto, nadie pone me gusta, todo el mundo se calla. Pero si yo pongo hoy, hablando de vencedores, digo, porque soy más que vencedor en Cristo, que es mi fortaleza, me aparecerán 50 te gusta. Pero cuando yo pongo, porque si es santo, porque vuestro Padre Celestial es santo, dice la palabra, nadie dice nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo digo que soy más que vencedor, soy un triunfalista en el nombre de Jesucristo, a todos les gusta, porque todos quieren ser triunfales en sus propios intereses, pero nadie quiere triunfar en cuanto a la santidad de Dios para su vida. Y sabe, un gran error del hombre, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Un error, ¿verdad? Pero los intereses cambian, los valores son intercambiados cuando yo verdaderamente quiero reclamar algo de Dios, cuando no doy atención en lo que Dios reclama de mí. Por eso, el buscar a Dios, debemos analizar y escudriñar cuáles son nuestros intereses en Dios. Así que como se ha puesto de moda el Dios que está solo para servir y no para ser servido, incondicionalmente, porque es el Señor Todopoderoso. Pero yo espero que en esta noche ustedes
Porque la iglesia de Dios reconoce el señorío de Dios, reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios es todo y no hay nada más que Dios. Y la iglesia se rinde a sus pies. Y la iglesia adora y exalta su nombre. Y la iglesia siente la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero los intereses de la iglesia es servir al Dios Todopoderoso y no que el Dios Todopoderoso le sirva. Intereses diferentes. Se parecen y ambos parecen correctos. Pero si yo digo que ambos conceptos son correctos, no conozco la palabra de Dios. Porque lo que la palabra de Dios nos dice es que nosotros debemos de adorar a Dios sobre todas las cosas, amarlo sobre todas las cosas, incondicionalmente, porque Él es Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y si hoy estamos en este lugar es porque su misericordia nos ha alcanzado, porque su misericordia ha llegado a nuestra vida, porque de ser muerto ahora pasamos a vivir para Cristo. Estos son conceptos que normalmente a nosotros se nos olvida. La Biblia tiene consejos de Dios para nosotros hoy en cuanto a nuestros intereses y en cuanto a nuestras búsquedas. En Colosenses capítulo 3, vamos a leer 4 versículos del capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos de 1 al 4. Y así dice la palabra del Señor. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Interesante que hasta llegar a este pasaje, yo he tenido tiempo de leer casi todas las cartas de Pablo anterior. He leído Filipenses, leí lo que Lucas escribió a los Hechos de los Apóstoles, algunos capítulos, y hay algo que he observado y está muy presente hoy en lo que hablo con ustedes, es la dificultad que pasaba la iglesia de Cristo en esos momentos. No fueron escritas las cartas del apóstol Pablo, ni las que escribió Pedro, ni lo que escribió Lucas, ni el escritor de los Hebreos, ni Juan en la isla de Patmos cuando Dios le reveló el Apocalipsis, ni sus cartas, ni su evangelio. Nada fue escrito por una casualidad. Los consejos del apóstol Pablo a los hermanos de Colosenses es decir, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él dijo eso porque la iglesia sufría una persecución, no de fuera hacia adentro, también sufría una presión de dentro. Desde entre aquellos que se decían cristianos, que habían aceptado al sacrificio de Cristo, había algunos que todavía estaban luchando para que la fe en Cristo fuera cambiada por fe en obras. Había una particularidad dentro de la iglesia en la que el apóstol Pablo escribió y que en todas ellas se repite, y es que se levantaba un maestro según sus intereses. Se levantaban personas dentro de la iglesia con doctrinas diferentes a las que el apóstol había predicado, queriendo imponer un yugo que ya era pasado, queriendo decir que para servir a Dios y para agradar a Dios hacía falta algo más que Cristo. En nuestros días eso sigue sucediendo. Hay unos que restan y a otros que quieren poner más peso.
Pero la palabra de Dios dice que el nombre de Cristo es poderoso y suficiente. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es más poderoso que todo ese mundo, en oros y piedra preciosa, porque fue la única manera en la que Dios aceptó que fuera pagado el precio de mis pecados. Todo el oro del mundo no le interesaba a Dios, el precio solo de mis pecados. Pero la sangre de Cristo es tan poderosa que vale no solo por nuestros pecados, por los que estamos aquí esta noche, sino por todos aquellos que han de ser llamados alrededor del mundo, dice la palabra de Dios. Y en nuestros días también se revelan personas con diferentes intereses que quieren incluso sacar el valor del sacrificio de Cristo, que creen que por medio de las obras puede ser salvo, pero la Biblia nos garantiza y nos afirma que por obras nadie puede ser salvo. Y me gusta siempre cuando digo eso decir lo siguiente: no estoy diciendo que el salvo no tiene obra, porque ahí hay otra confusión. Cuando yo digo que por obra nadie puede ser salvo, no estoy diciendo que el salvo no tenga obra. Por eso hay un libro del Nuevo Testamento que fue escrito y dice: si tú dices que tienes fe y no tienes obra, yo tengo obra para que tú puedas ver mi fe. Entonces la iglesia de Cristo debe de ser conocedora de su palabra para tener sus intereses claros en el Señor, para tener su esperanza firmada en el Señor. Porque si hay algo que la Biblia dice, que en los últimos días surgirían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Pero eso no es nuevo, viene desde la iglesia primitiva. Lo único que ahora superabundan falsos profetas, falsos maestros en medio del pueblo de Dios, agarrándose a una Biblia y enseñando cosas que no son, y muchos están siendo engañados. Y la Biblia dice que eso surgiría con una manera tan fuerte que si no fuera la misericordia de Dios y no se acortaran esos días, incluso los escogidos podrían caer en esa trampa. ¿Cuál es la razón por la cual el escogido no cae en esa trampa? Porque los santos del Señor deben de conocer su palabra. Salmo 1 dice que bienaventurado es el varón que medita en su ley, y en su ley medita de día y de noche. Y si hay algo, hermano, que yo llevo hablando ya casi 6 años en nuestra congregación, los que están desde el principio, es lo siguiente: atiendan al conocimiento de la palabra de Dios, escudriñe la palabra de Dios, no para ser maestro, sino para lo que dice la Biblia. Escudriña porque en ellas encontréis la vida eterna. Estos días, queridos, son días difíciles, son días complicados para la iglesia de Cristo. Son días donde muchos de nosotros, los que vamos por vista, los que estamos mirando al hombre y no a Dios y no a Cristo, podemos ser engañados porque algunos de nosotros nos hemos fijado en los milagros. Pero la Biblia dice que incluso harían caer fuego del cielo. Así que las señales no es garantía de que sea hombre de Dios. Y si yo no conozco la palabra, ¿qué es lo que yo voy a creer? Yo voy a creer que esta palabra, yo voy a creer que las señales y prodigios quieren afirmar y afirman que Dios está con uno. Dios hace señales y prodigios, sí, es verdad, pero ni siempre las señales y los prodigios vienen de parte de Dios, porque ese será el medio por el cual el diablo intentará engañar a la iglesia de Cristo. Está en su palabra. Entonces, el apóstol dice: si habéis pues resucitado con Cristo. Y la gran pregunta es: ¿habemos resucitado con Cristo? Si habéis resucitado con Cristo, entonces, cuando habla de resurrección, quiere decir que estaba. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál era nuestro estado? Estaban muertos en sus delitos
y pecados. Y el que quiere entender eso, lea Romanos. Estando muerto en sus delitos y pecados. Entonces el apóstol Pablo dice, si habéis resucitado pues con Cristo, estás muerto al mundo. Y si estás muerto al mundo, también deben estar muertos sus conceptos. Y si están muertos sus conceptos, entonces mi búsqueda debe ser diferente. Mi fuente de inspiración ya no es la misma. He resucitado con Cristo. Entonces, querido, ¿cuáles son nuestros intereses? ¿Qué estoy buscando en Cristo? ¿Qué quiero recibir por medio de Cristo? Muchos de nosotros no nos damos cuenta que a veces solo cambiamos nuestro saludo, pero nuestro interior todavía no ha sido cambiado. O que hemos venido cambiando, pero hay un momento, hay un estanco, hay una parada, hay un lugar donde yo no avanzo. Y si no soy consciente, no puedo tratar, no puedo pedir misericordia a Dios, no puedo, por medio de su palabra, ser limpio. Y el apóstol Pablo dice a los hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué andamos buscando nosotros? Las cosas de arriba. Nuestros intereses en Dios es que estemos preparados para cuando suene la trompeta ir al encuentro de Cristo con la iglesia. Nuestros intereses en Dios es que abunde el don del Espíritu Santo en nuestra vida para beneficio de la iglesia de Cristo. Porque el asunto es muy grande. Cuando nosotros verdaderamente hemos resucitado con Cristo, a pesar de nuestra imperfección, lo que nosotros queremos que abunde en nosotros es los dones del Espíritu Santo para que la iglesia de Cristo pueda crecer. No crecer en número solamente, sino crecer en conocimiento, crecer en poder, crecer en misericordia, crecer en amor, crecer en unidad. Pero observemos nuestra vida, ver lo que buscamos en Cristo. Muchas de las veces estamos más unidos al mundo que a la iglesia del Señor, porque nuestros intereses, nuestros conceptos siguen siendo lo mismo. Siguen siendo los míos. Pero el apóstol Pablo está aconsejando a estos hermanos y les demuestra cuál es la meta de un cristiano. ¿Cuáles tienen sido nuestras metas en el Señor? Yo he de reconocer que es mucho más fácil y nos anima mucho más seguir la meta de los hombres que la meta de Dios. Yo soy el primero que reconozco esto. Porque los dones naturales que han desarrollado en mí, o uno por lo menos es natural, es divino, pero es natural, el hombre nace con esto, que es la música. Todo músico tiene un don natural. ¿Sabe cuál es el don natural de todo músico? Recibir gloria. No para Dios, para él mismo. Cuando entremos en Cristo, el que es músico, el primer concepto que tiene que cambiar en su vida es que la gloria es para Cristo. Entonces yo sé de lo que estoy hablando. Todo el músico cuando se pone delante de una platea, encima de una tarima, ¿qué es lo que quiere? Aplauso. Es algo normal en el ser humano. Pero si yo cuando adoro al Señor aquí arriba, mis intereses son que ustedes reconozcan mi talento, no sirve de nada mi sacrificio. Mi sacrificio vale cuando con mi talento que Dios me dio yo subo a este lugar y glorifico y exalto a su nombre. Eso es glorioso para Dios y eso es valeroso para Dios. Y hay manifestación del Espíritu Santo de Dios en mi vida cuando esto sucede. Pero para esto los conceptos tienen que ser cambiados. Pero es lo mismo cantar aquí, hermano, en esta congregación pequeña que cantar en una congregación de 1000 y de 5000. No es lo mismo.
Porque el hombre tiene una tendencia fuerte a querer gloria para sí mismo. Esa es la búsqueda del hombre. Esos son los intereses del hombre. Pero Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, estos intereses han cambiado. Los intereses ahora es buscar las cosas donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La meta del cristiano es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero pastor, es más difícil, porque yo nunca he ido al cielo, nunca he visto nada en el cielo. Pero lo que es terrenal, la televisión me muestra todos los días, el ordenador me muestra todos los días. Cuando yo salgo a la calle, yo veo todos los días. Pero ¿sabe lo que Cristo dijo una ocasión a sus discípulos cuando habló por parábola y ellos no entendieron? Y Jesucristo después en particular les explicó la parábola y le dijo, he hablado en parábola porque he querido que ellos no entendieran. Ahora les explico porque quiero que ustedes sepan qué es lo que yo quiero decir. Hay cosas que solo puede ver la iglesia, el mundo no lo puede ver. Hay cosas que solo pueden entender aquellos que tienen el Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Pero la iglesia de Cristo está resucitada con Él. Aleluya, esperando lo mismo que Cristo. Sin embargo, queridos, cuando nuestros conceptos no están cambiados, eso significa que hay una dudosa o es dudoso nuestro testimonio como cristianos. Deberíamos preocuparnos de eso. Yo les he dicho hace poco que yo me preocupo mucho más por quién soy en Cristo, o cómo Cristo vive en mí, cómo su palabra está actuando en mi vida hoy, que hace 20 años atrás. Sin embargo, muchos de nosotros vivimos nuestra vida cristiana de una forma muy hippie, ¿no? Muy light. ¿Sí o no? No nos preocupamos de lo que va a ser en el día de mañana, pero la iglesia de Cristo está esperando que Cristo venga. No solo hoy, si Jesús no viene en 5, la iglesia espera que venga en 50. Si no viene en 50 minutos, espera que venga en 5 horas. Si no viene en 5 horas, espera que venga en 5 días. Y si tarda 5.000 años, la iglesia de Cristo está esperando a Cristo hoy. Y se preocupa de cómo va a ir al encuentro de Cristo. Por lo tanto, la iglesia se cuida, se santifica, se separa. Porque la iglesia de Cristo entiende que somos representadas como la novia de Cristo. Y toda novia tiene ansiedad para que llegue el día de su boda y se presente perfecta, inmaculada, y pura y santificada. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia de Cristo se tiene que preocupar de prepararse para encontrar con su Señor, con su Salvador, con su Redentor, no de cualquier manera, sino bien ataviada, dice la palabra. Para esto fue que Cristo murió en la cruz del Calvario, para que no hubiese arruga. Pero la iglesia de Cristo vive esperando en este mundo y no vive esperando en el lugar santo, celestial, donde nosotros un día esperamos de estar delante de su trono, adorando y exaltando su nombre y gritando, santo, 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 eres tú, Señor, donde la iglesia va a poder ver cómo Él es. Porque la Biblia dice que ahora lo vemos por espejo, pero el mundo ni siquiera lo puede ver por espejo. Esa es la razón por la cual el mundo no puede entender. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la razón por la cual la iglesia debe gloriarse, porque Dios ha querido revelar a estos hombres y mujeres humildes, pequeñitos, sin sabiduría, su poder y su gloria y su gracia en Cristo Jesús nuestro Señor. Y cuando entendemos esto, nuestra búsqueda cambia. Y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos estancados espiritualmente, que no avanzamos, que no hemos dado pasos para adelante, que más bien hemos dado pasos para atrás, debemos de preocuparnos, porque algo está pasando con nuestra búsqueda y con nuestros intereses, y no
no son los intereses que el apóstol Pablo dice en Colosenses en el capítulo 3. Las metas están distintas. Y cuando las metas no son las de Cristo, entonces empiezan a suceder cosas. Si las metas no son buscar las cosas de arriba, entonces no habéis muerto. Entonces nuestra vida no está escondida con Cristo. Versículo 3 del capítulo 3. El apóstol Pablo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros no estamos verdaderamente buscando las cosas de arriba, entonces todavía no hemos muerto para el mundo. Y les voy a decir algo, los vivos no entrarán en el reino de los cielos. Los vivos para la carne. Para entrar en el cielo tienen que morir para la carne. Tienen que morir para uno mismo. Tienen que negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Y nosotros debemos de preocuparnos, porque nuestra búsqueda ahora está en servir a Dios, en adorar a Dios, en exaltar a Dios. Debemos de entender este principio de la palabra de Dios y entender que ya no son los principios míos, que no son los principios de Cristo. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que si no está sucediendo un cambio, una regeneración en nuestra vida, entonces mi pregunta debe ser, ¿estoy muerto? Porque los que están en el mundo parecen que están vivos, pero la Biblia dice que están muertos. Los que están en el mundo parecen que son alegres y felices, y que son hombres que les abundan las bendiciones. Sin embargo, la Biblia dice que eso es lo que ellos buscan, bienes e intereses para este mundo. Pero la iglesia de Cristo busca en el cielo sus intereses. Cuando yo cambio esos intereses, entonces me tengo que preguntar si es correcto. Debo de pedir a Dios misericordia para que esas cosas cambien en mi vida. Porque la esperanza de la iglesia es ser glorificada con Cristo. Versículo 4 dice, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces ustedes ya pararon para pensar, los que te critican, los que se ríen de ti, los que se burlan, se den cuenta que ya no está. La Biblia dice, dos estarán en el campo, uno será sacado y el otro queda. Dice, dos estarán en una cama, uno será quitado y el otro será dejado. Y si nosotros seguimos, estaremos dentro de un avión X número de viajeros y de repente desaparece una parte de los viajeros. Y claro, si desaparece en la casa, dice que se fueron. Pero si se desaparece dentro de un avión, ¿cómo le van a explicar a los familiares que este desapareció? ¿Verdad que sí? Pero ahora imagínense si el piloto desaparece. La Biblia dice que eso va a suceder así, de esta manera. Pero cuando eso suceda, entonces la iglesia de Cristo va a ser glorificada con Él. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que todas las rodillas se doblarán y confesarán que Jesucristo es el Señor. Pero solamente eso no, también reconocerán que aquel pueblo a quien ellos criticaron, que ellos persiguieron, que ellos mataron, que ellos humillaron, está con Cristo en el cielo, alabando y exaltando su santo nombre. Ya no les parecerá tan estúpido ser cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la iglesia debe de preocuparse de las cosas de arriba, porque nuestra eternidad está con Dios, está con Cristo. Nuestra eternidad no está en el mundo, porque la eternidad del mundo será en el infierno con el diablo y sus ángeles. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Si yo les predique otra cosa hoy, les estaría mintiendo. La iglesia de Cristo busca las cosas que están arriba, porque allá está nuestra eternidad, allá está nuestra esperanza. Allí quiero yo pasar mi eternidad. Y el día que Cristo venga, va a ser horrible lo que va a pasar.
pero la iglesia va a estar gozosa con el Señor. Por eso debemos de preocuparnos de las cosas de arriba, no de las cosas de la tierra. Por eso nuestros conceptos son cambiados, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y dice que si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros ya no somos guiados por las cosas del mundo, sino que somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva a buscar las cosas de arriba, donde está sentado Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a mirar las cosas de arriba. El Espíritu de Dios nos muestra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Espíritu de Dios nos muestra que nuestra vida será manifestada con Él en aquel día, en su gloria y en gloria. Así, hermanos, ¿cómo hemos venido este domingo? Pero lo más interesante, ¿cómo vamos a irnos de aquí? ¿Vamos a ir como venimos? ¿O vamos a pedir misericordia a Dios para que sea cambiado nuestras actitudes, nuestros intereses? Les voy a hablar de tres conceptos, de tres consejos, más bien mandamientos, que la Biblia nos da sobre qué buscar y por qué lo debemos de buscar. Lo primero está en Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué debemos buscar las cosas de arriba y no las de este mundo? Hay mucho más, nosotros solo vamos a mirar tres. El primero es: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Por qué debo de tener buenas acciones? ¿Tener buenas acciones es algo de cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque el mundo, por medio de mis acciones, glorificará a nuestro Padre que está en el cielo o en los cielos. Eso lo dijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que glorifican a Dios? Porque Jesús está hablando de actitudes. Y entonces, antes debo de saber cómo puedo glorificar a Dios. Primero, siendo espejo del carácter de Dios, siendo espejo de su justicia, siendo espejo de su misericordia, siendo espejo de su amor, siendo espejo de su justicia, siendo espejo de su santidad. Interesante, ¿verdad? Por lo tanto, si yo he resucitado con Cristo, dice el apóstol Pablo, y mis acciones cambian, y mis acciones deben de reflejar el carácter de Dios para que el mundo glorifique. Porque si yo soy un pecador no arrepentido, si yo no soy un pecador lavado y redimido por la sangre de Cristo, si yo no soy parte de los llamados de Dios, Dios no va a ser glorificado. Porque mis intereses no van a poder ubicarse donde está el Dios de mi salvación. Mis intereses estarán donde yo estoy, en mi reino, en el reino de este mundo, cuyo el Señor no es el nuestro. Nuestro Señor está en los cielos, pero dice que hay uno que gobierna el mundo y sus deseos y sus pasiones. Por lo tanto, la iglesia de Cristo se santifica para glorificar al nombre del Señor. La iglesia de Cristo no necesita un Ferrari para que Dios sea glorificado. La iglesia de Cristo necesita ser humilde como lo fue Cristo, y Cristo será glorificado. Sin embargo, nosotros necesitamos entender cómo es que se glorifica a Dios: con santidad porque Dios es santo, con justicia porque Dios es justo. Y cuando nosotros no entendemos eso, entonces
pensamos que glorificar a Dios es otra cosa. Pero glorificar a Dios cuando la iglesia santifica su vida, como yo como miembro personal del cuerpo de Cristo, santifico mi vida para Dios, estoy glorificando a su nombre. Cuando actúo con justicia, y muchas veces tengo que actuar con justicia aún en contra mía, porque la palabra de Dios dice que yo debo de ser justo. Aún cuando lo hago eso y me duele y sufro porque estoy sufriendo una pérdida, el nombre de Dios está siendo glorificado. Porque soy distinto del mundo, porque soy diferente al mundo, porque tengo vida distinta y mi vida no me lleva el mismo rumbo que lleva el mundo. Sin embargo, querido, hay algo que es muy interesante en nuestros días. Nos juntamos todos y no sabemos quién no somos cristianos. En la mayoría de las veces. Y esto es sencillo. No hace falta dar mucha vuelta, ni hace falta sufrir mucho ni buscar excusas. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no está santificada como debería de estar. Porque nos hemos conformado en venir a la iglesia los domingos y entre semana y creemos que con esto basta. Dios nos ha llamado para algo más. Dios nos ha llamado para que fuéramos reflejos de su gloria, para que fuéramos herautos, para que fuéramos su palabra, anunciadores de su palabra. Y muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta porque dice que el Dios de este siglo ha contaminado el entendimiento del hombre de manera que no entienda. Así que hoy es momento de despertar, de abrir los ojos y de acordarse que es un mandamiento, que así brille vuestra luz delante de los hombres. Es un mandamiento. Debe el mundo ver en ti Cristo. Debe el mundo ver en Cristo, en ti, quién tú sirves, quién vive en ti y por quién tú vives. Debe el mundo saber cuál es tu meta. Debe el mundo reconocer dónde está tu interés. Sin embargo, nosotros nos hemos desviado de esto. Si fuera al capítulo 6 de Romanos, vamos a ver el capítulo 6, versículo de 1 al 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también andemos nosotros en novedad de vida. Y cuando nosotros hemos leído en Colosenses, Pablo dice, y si es que habéis resucitado. Pero si he resucitado, tengo que andar en novedad de vida. Y andar en novedad de vida aquí no tiene nada que ver con riqueza, no tiene nada que ver con bienestar. Andar en novedad de vida aquí es andar en santidad, de forma diferente al mundo, es la novedad. Cuando yo soy un cristiano, según los parámetros de la palabra de Dios y obediente, cuando yo tengo mi esperanza en el cielo y hablo con alguien y alguien se da cuenta que mis sueños no son los mismos que el suyo, le crea una admiración. Cuando alguien ve que yo puedo sonreír en medio de la tribulación, que yo puedo tener alegría en medio del sufrimiento, se admira de mí. Cuando alguien se queja de su situación económica y del país y del gobierno y etcétera, pero es que yo a pesar de todo estoy relajado, tranquilo, van a tener que reconocer que hay algo distinto en ti. Incluso te van a decir, lo que me gusta hablar contigo es que vengo todo cargado, pero
contigo me río. Cuando yo soy guiado por el Espíritu de Dios y alguien me viene hablando de esperanza en los gobiernos y en los estados y etcétera, etcétera, y yo saco la palabra de Dios y hablo con verdad, Dios colabora con tu palabra. Me acuerdo que hace 3 o 4 años atrás alguien me dijo, no, tenemos que cambiar de gobierno. Cuando cambiemos de gobierno todo va a ser mejor. Y yo me acuerdo que dije, mira, te voy a hablar bajito para que nadie escuche. Cuando cambie el gobierno va a empeorar. Y me dijo, ¿tú eres brujo? Yo digo, no, pero yo leo un libro que me habla muchas verdades, debería leerlo. Y dice que va a empeorar. Tienes tu fe puesta tienes tu mirada puesta en lugar equivocado. Debes de mirar a uno que se llama Cristo y que dio su vida en la cruz de Calvario. ¿Has oído hablar de él? Dice, ¿qué va? ¿Qué hablas? Después de algunos tiempos me volví a encontrar con él y me dijo, eres brujo, tío. Y digo, ¿por qué? ¿Te acuerdas que me dijiste esto y esto y esto y esto? Sí, pues está igualito que me dijiste. Digo, yo no te he dicho nada, es la Biblia que dice. Aunque a él le parezca una locura lo que yo le cuento, él está viendo que la palabra de Dios se cumple. Cuando la iglesia de Cristo vive verdaderamente el Evangelio de Cristo, aunque sea una locura para el mundo, el apóstol Pablo dice que el Evangelio para el mundo es locura, pero para nosotros, hermanos, es poder de Dios. Es locura para el mundo no va a poder entender tus intereses y tus metas en Cristo. Eso solo le fue revelado a los santos. El mundo no lo entiende. El mundo no puede entender esto. Por eso para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Cristo es poder de Dios para perdonar mis pecados, para pagar el precio y para que yo hoy pueda decir que soy salvo por Cristo Jesús y que Él es mi Señor. La razón de ser de la iglesia es hacer conocido al mundo la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 6 de Romanos, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida para glorificar al Padre. Cuando no glorifico al Señor, debo de hacer un examen en mi vida. Porque eso entonces significa que mis intereses son diferentes a los intereses de Dios. Segundo consejo, un mandamiento para la iglesia de Cristo. Nosotros lo podemos ver en Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Filipo. Nada hagas por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Por qué es un mandamiento? Porque es un imperativo. Está diciendo, nada hagas por egoísmo o por vanagloria. Y parece increíble que nosotros, aún diciendo a los cristianos, muchos estamos dentro de ese versículo, lo hacemos por egoísmo y por vanagloria. Por eso no evangelizamos, porque ya conocemos a Cristo, que los otros si quieren que se vaya al infierno, que haga lo mismo que yo, que busque de Cristo. ¿Y para qué Cristo te ha llamado si no fue para anunciar su palabra y su evangelio? No evangelizar es egoísmo. No tener misericordia del prójimo es egoísmo. Y sin darnos cuenta vivimos en esto. Sin darnos cuenta no estamos viviendo lo que la Biblia nos manda, porque dice, no hagas por egoísmo, pero lo peor es que algunos no solo hacen por egoísmo, también lo hacen por vanagloria. Y mire, el nombre ya dice todo, vanagloria, está compuesta de dos palabras. Vano es algo que no sirve para nada, y una gloria que no sirve para nada es una gloria fuera de Cristo.
Por eso la iglesia busca las cosas de arriba, porque la gloria que verdaderamente interesa es la que la iglesia va a recibir el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Porque lo que está aquí, dice la Biblia, que es pasajero. Si nosotros prestamos atención en las cosas que no son eternas en Cristo, entonces estamos actuando de vanagloria. Si no tenemos una actitud humilde, y no es para con cualquiera, para con unos con los otros. Versículo 4 del mismo capítulo, el apóstol Pablo dice: no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, no es un consejo, es un mandamiento. Nada hagas por egoísmo o vanagloria. Esta actitud no es guía del que ha resucitado con Cristo. No es una particularidad de quien ha resucitado con Cristo. Si yo he resucitado con Cristo, el mundo debe de ver en mí algunas actitudes o algunas obras en las cuales revela que Cristo vive en mí. Porque el mundo sí es egoísta. El mundo necesita su vanagloria. El mundo no quiere ser humilde. Hace poco escuchaba una entrevista en la radio con una psicóloga que dice: todos los días tienes que llegarte delante del espejo, y esto es una autoafirmación para que tu ego crezca y sea más grande en ti. Todos los días delante del espejo diga de 7 veces: yo soy bueno, yo merezco justicia, yo merezco no sé qué, y eso va a subir tu ego. Cuando vayas a buscar un trabajo, vas a estar echando por los poros ego. Entonces el empleador te va a ir y va a decir: vas a tener el trabajo, me das buenas energías para esto. Sin embargo, el consejo de Cristo es completamente distinto a esto. Mateo 11:29. Mira lo que dijo Jesús como consejo. Es también un mandamiento, un consejo y un mandamiento. Jesús dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Interesante, ¿verdad? Pero es la misma enseñanza que nos da el mundo. Estas enseñanzas son solo para aquellos que ya han resucitado con Cristo. Capítulo 3 de Colosenses. Hemos resucitado con Cristo. Mira, cuando yo les hablo sobre humildad, lo primero que venga a mi cabeza es que si yo soy humilde me pisotean. Y muchas de las veces usamos la expresión: no, ya estoy cansado que me pateen, ahora voy a rebotar. Pero la Biblia dice que Jesús fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Y lo único que dijo fue: Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Hermano, pero eso era Jesús. Te quiero recordar que Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo. Yo necesito resucitar. Por lo tanto, glorificar a Dios es cumplir con los designios de Dios aquí en la tierra. Y la Biblia dice que Dios ha querido que por medio de la locura de la predicación los hombres conozcan a Dios. No hay otro medio. Cuando nosotros leemos la parábola del rico y Lázaro, en un momento el rico dice: vamos, permítame volver a la vida para que yo pueda divertir a mis hermanos. ¿Cómo es malo ese lugar donde yo estoy viviendo? ¿Sabe lo que le dijo? Dice: allá tienen los profetas, que oigan a los profetas. ¿Sabe por qué nosotros estamos aquí esta noche? Dios ha designado que por medio de nuestra predicación la gente crea que Jesucristo es el Señor. La gente glorifique su nombre. No solo eso, que nosotros que nos decimos que ya hemos resucitado con Cristo, empecemos a cuidarnos y obedecer y santificar nuestra vida para la gloria de Dios, porque para esto Cristo pagó el precio en el Calvario, para que fuera el nombre de Dios glorificado, para que la gloria de Dios fuera vista, para que su nombre fuera reconocido. Para su gloria Dios nos ha llamado.
Si yo no glorifico al nombre del Señor, entonces no estoy cumpliendo el propósito por el cual yo fui llamado, glorificar al nombre del Señor. Debo de entender que como iglesia fui llamado para glorificar al nombre del Señor, y glorifico al nombre del Señor cuando soy manso y cuando soy humilde de corazón, decía Jesús. Tercero mandamiento, consejo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Y dice así el apóstol Pablo: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verdaderamente nosotros estamos ocupados en algo en Cristo. Porque cuando yo digo ocupaos en vuestra salvación, ocúpate en servir bien a Cristo. Ocúpate en su obra. Ocúpate en que el propósito de Dios esté siendo bien cumplido. Mira, voy a decirle algo. Jesucristo llamó a 12 apóstoles, ¿verdad? Uno de ellos se llamaba Judas Iscariote. El propósito de Dios se cumplió en Judas, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe dónde va a vivir Judas a la eternidad? ¿Ya paraste para pensar en esto? Aquí a veces no paramos para pensar en esto. La Biblia dice que del montón que habrán de ser juzgados, una parte de ellos dirán en aquel día: Señor, nosotros profetizamos, nosotros oramos y echamos fuera demonios, pero Él os dirá: apartaos de mí, maldito, para el fuego eterno, porque nunca os conocí. Debemos de preocuparnos, de revisar nuestra vida, de pedir misericordia a Dios, porque ser llamado es algo especial, ser escogido de Dios es algo especial. Debemos honrar al que nos ha llamado. Debemos honrar con nuestra vida al que nos ha escogido. Debemos honrar al que tiene nuestra vida escondida con Cristo para la eternidad. No pisotee la sangre de Cristo, ni desconsidere el Evangelio de Cristo, ni desconsidere la palabra de Dios. Escudriñar la palabra, buscar en ella, porque en ella ustedes buscan tener vida eterna. Versículo 13 dice: porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Dios coloca el querer y el hacer por su voluntad. Versículo 14, el apóstol Pablo dice: hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Hacer todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Querido, ¿cuál es nuestro interés? ¿A quién hemos buscado y cómo estamos buscando? ¿Nos estamos ocupando verdaderamente de nuestra salvación en el Señor? Si es que habéis resucitado, dice Colosenses 3:1. Buscar las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Es buscar que nuestra luz brille para la gloria de Dios. En cuanto a santidad, porque Dios es santo, y si yo soy una persona que me santifico para la gloria de Dios, su gloria será conocida. ¿Qué es haber resucitado con Cristo? ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Es no hacer nada por egoísmo, por vanagloria. ¿Qué es haber resucitado con Cristo? Es ocuparse de nuestra salvación como un bien precioso, lo más precioso. Nadie
puede salvarnos. Solo Cristo. Solo por Cristo. Por eso, cuando nosotros leemos la parábola del hombre que vendió todo lo que tenía y para comprar una perla, perdió todo, ese debemos ser nosotros. Debemos considerar nuestras prioridades como nada ante la prioridad de Dios. Porque nosotros no hemos venido, pues ya no es tiempo que andemos en Cristo por nuestros propios intereses, sino por los intereses del que nos ha llamado. Filipenses 2:21. Dice el apóstol Pablo, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Y quiero terminar el mensaje esta noche, querido hermano, preguntándonos a nosotros mismos, no para acusar a nadie, sino para que hagamos un análisis. ¿Cuáles son los intereses prioritarios en nuestra vida? ¿Tú? ¿Los tuyos? ¿Tu comida? ¿Tu bebida? ¿Tu zapato? ¿Tu ropa? ¿Tu coche? ¿Tu casa? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cómo estoy buscando mis prioridades? ¿O mis prioridades son las que nosotros hemos leído en Colosenses 3? Si tus prioridades tienen sido tú mismo, arrepiéntete hoy. Hoy es día de salvación. Si Dios te está hablando a tu vida hoy con esta palabra, arrepiéntete y pida perdón al Señor. No lo pida a mí, pida al Señor. Porque yo no soy que mandé a mi hijo a la cruz del Calvario para morir por nadie. Cristo murió por mis pecados. Y cada vez que los propósitos de Dios no están siendo cumplidos, debo de pensar, debo de pedir misericordia, debo de ir a la presencia de Dios y pedir al Señor que coloque en mí tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Pedir misericordia a Dios. Porque puede ser que yo esté siendo solamente para cumplir el propósito de Dios, pero de aquellos que van en contra de su beneplácito. La Biblia dice que en aquel día Dios se reirá en sus propias caras, porque ellos han despreciado a su Hijo en la cruz del Calvario. Puede que nosotros, si no cuidemos en conocer la palabra de Dios, no sepamos al día de hoy si somos o no somos llamados, o para qué fuimos llamados. Puede que nosotros hoy no nos hayamos enterado hasta ese momento que nuestros intereses no son los de Cristo. Pero el apóstol Pablo le está aconsejando a la iglesia y dice, porque ellos no tienen intereses de Cristo, solo los suyos. Y los que no tienen los intereses de Cristo, no tienen parte con Cristo en la eternidad. Cambiemos nuestra forma de ser agradecido a Dios por su llamado en Cristo, por su gracia eterna, por su misericordia y por su alcance a nuestra vida. Seamos responsables, seamos cristianos maduros, seamos cristianos que valoremos la salvación de Dios en Cristo, seamos cristianos que no nos dé vergüenza santificar nuestra vida para la gloria de Dios. No seamos cristianos egoístas que solo pidamos para nosotros más. Seamos cristianos sinceros que busquen que la gloria de Dios sea conocida en el siglo XXI. Que el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes, pero sobre todo es mi Rey. Que podamos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que espero que el Señor haya hablado a su vida a través de esa palabra esta noche. Y espero que salgamos de aquí verdaderamente pensando. Y no espero todos, porque mi experiencia me dice que 90% de lo que yo digo en el púlpito se les olvida al cruzar el umbral de las puertas en la salida. Pero espero que les quede con lo último. Y espero que se queden
con que cuáles son mis intereses, los de Cristo o los míos propios. Si son solo los míos, hermano, les vuelvo a repetir, hoy es día de que te arrepientas, hoy es el día de que te reconcilies con el Señor, hoy es día que digas, Señor, toma mi vida, hoy es día que tú digas, Señor, cambia mi corazón, hoy es día de decir, Señor, cambia mis intereses, hoy es el día que digas, Señor, cambia mis metas, para la honra y para la gloria de su santo nombre. Vamos a orar, queridos, en este momento. Padre Santo, poderoso Señor, ten misericordia de nosotros, imploramos tu misericordia. Vamos, Señor, una vez más a la cruz de tu Hijo Jesucristo, Señor, y a los pies de ella depositamos todas nuestras cargas y todas nuestras imperfecciones. Queremos pedir, Señor, que tú derrames de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, habla nuestro entendimiento de manera que podamos entender tu palabra. Cambia nuestros intereses, Señor, y que nuestros intereses puedan ser el de Cristo. Aleluya. Y el interés de Cristo es exaltar tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, y que tu iglesia, la que tú has cobrado el precio en tu Hijo, Señor, pueda levantarse hoy consciente, con disposición, aleluya, de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre, santificando su vida, Señor, buscando las cosas que son de arriba, buscando esa gloria que está guardada en Cristo para el día de su venida. Aleluya, Señor. Guarda, oh Dios, nuestra esperanza, tenla viva en nuestra mente y danos sabiduría de tu palabra para comportarnos como siervos tuyos, como elegidos, como escogidos en tu Hijo Jesucristo para la gloria de tu nombre. Te alabamos, Señor, en este día y te exaltamos y te damos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Alabado sea tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, por haberse puesto como sacrificio, Señor, en nuestro lugar. Oh Dios, y te pedimos todas esas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina para siempre. Amén y amén.